Hemos iniciado entonces la semana pasada con el tema de los carismas. ¿Qué es un carisma? Hicimos una breve definición desde lo que propone, por ejemplo, San Pablo. Decíamos que hay varias expresiones que se asocian en la Sagrada Escritura con la palabra carisma. Una de ellas es la expresión diaconía, que es servicio. Está relacionado con la función que tiene el carisma dentro de la comunidad. ¿Para qué es el carisma? Para el servicio de la comunidad. O sea, todo lo que Dios da está en función de los demás. Un carisma está siempre en función de los otros, ¿no? Entonces, lo que Dios me regala a mí como don, decíamos la semana pasada que el don es para mi salvación, ¿no? El don, los dones del Espíritu Santo. Pero el carisma es aquello que fluye desde mí para la salvación de los otros. Entonces, el carisma es un don que Dios le concede a las personas para la salvación de las demás personas, ¿no? Para otros, para el servicio de los otros, ¿no? Otra expresión que está asociada a la palabra carisma es la obra, que es como el obrar del Espíritu. Les decía yo que una definición muy bonita de Espíritu Santo es el amor de Dios en obra. El Espíritu es el amor de Dios en acción, en acto, ¿no? Que está actuando en mí. Y justamente ese amor en acto es el carisma, ¿no? O sea, el carisma es en realidad la obra del Espíritu Santo en mí, lo que el Espíritu Santo mueve en mí, lo que el Espíritu Santo suscita en mí, ¿no? Y muchas veces eso está por encima muchas veces no, siempre está por encima de lo que yo soy, de mis capacidades, ¿no? Porque me supera, ¿no? El don de sanación me supera, el don de oración me supera, el de la alabanza también, el de la profecía, el de la enseñanza, todo me supera porque no depende de mis fuerzas, sino que es una gracia que Dios obra en mí. Pero hay una expresión que yo pienso que es como la que más me gusta para definir el carisma es manifestación, ¿no? Anerosis. ¿Cómo se define? Como exhibición, expresión, manifestación, algo que se evidencia, algo que se muestra, ¿no? Eso lo explicábamos la semana pasada. También hablábamos un poco de la distinción entre el talento, el carisma, el ministerio y la obra, ¿no? El talento decíamos que es una capacidad natural de una persona. Hay personas que tienen ciertas habilidades que son casi que innatas, por ejemplo, para la música, para hablar, para la contabilidad, para las matemáticas, para, para servir, para vender, ¿no? Y son capacidades que son innatas, son talentos, pero que para que ese talento se convierta en un carisma, necesita ponerse al servicio de la comunidad y más aún, tiene que estar sumergido en Cristo. O sea, la persona tiene que estar metida en Cristo, haber nacido de nuevo, ¿no? Y que el ministerio tiene que ver con el carisma que ya ha sido puesto al servicio y que se organiza para la edificación de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos, eh, con este servicio que estamos teniendo aquí, que también es un carisma, ¿no? El carisma de la enseñanza, podríamos formar un ministerio de formación, por ejemplo. Entonces, el Ministerio de Formación Laical, por ejemplo, Ministerio de Formación Laical Internacional, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedica? A formar laicos, por ejemplo, a formar laicos en la Sagrada Escritura o en la catequesis o en lo que sea. Y ya es un ministerio, en donde unas veces hablo yo, otras veces habla Anita, otras veces habla Daniel, y así funciona un ministerio, ¿no? Se organiza, el carisma se organiza para el servicio y la edificación de toda la iglesia. Y decíamos que la obra es, digamos, como lo que viene después del ministerio, ¿no? Que es que cada ministerio va generando una obra, es decir, se va como, entre comillas, institucionalizando el carisma al punto de que ya no depende de Andrés o no depende de Daniel, sino que depende de toda la comunidad y ese carisma se proyecta en el futuro, ¿no? Se convierte en una obra que incluso permanece después de la muerte de quien inició la obra. Em, Después de haber explicado la definición de San Pablo, que el carisma es una manifestación del Espíritu Santo para provecho común, decíamos que el provecho común en qué consiste? En formar a Cristo. O sea que podemos discernir que hay un carisma del Espíritu Santo cuando lo que hace una persona permite que Cristo se forme en mí, permite que Cristo vaya tomando vida en mí, ¿no? Que yo conozca más a Jesús y más aún que yo pueda
encarnar a Cristo, ¿no? Que yo pueda vivir como vivió Jesucristo. Entonces, Primera de Corintios capítulo 12. Entonces dice San Pablo, hay diversidad de carismas, versículo 4 voy a leer, ¿no? Hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu, diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Versículo 7, a cada cual se le otorga la manifestación del espíritu para provecho común. Decíamos que esa es una de las definiciones de carisma, una manifestación del Espíritu Santo para provecho común. A uno se le puede conceder por medio del Espíritu palabra de sabiduría, ¿no? Primer carisma, palabra de sabiduría. Segundo, por medio del mismo Espíritu, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro la fe, en el mismo espíritu, a otro carisma de curaciones, en el único espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro don de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro facultad de hablar diversas lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único espíritu que la distribuye a cada uno en particular según su voluntad. Esa es la primera lista que nos trae San Pablo de los carismas. Pero hagamos lo siguiente, vamos a ir explicando como los que yo creo que son más difíciles de comprender, ¿no? O que tal vez son polémicos, porque hay carismas que son bastante polémicos en la iglesia y que generan de pronto a veces como confusión en los otros, ¿no? Empecemos por este, como solamente para em, como distinguirlo del don de sabiduría, ¿no? ¿Cuál sería como la distinción entre el don de ciencia o la palabra de sabiduría, ¿no? La palabra de ciencia o de sabiduría. Este carisma, la palabra de sabiduría, tiene que ver con el mismo don de la sabiduría que explicábamos en la clase primera. Cuando hablamos de sabiduría, no estamos simplemente tratando con el intelecto, sino con el sentido de las cosas. Toda la espiritualidad sapiencial de la Biblia, es decir, todos los libros sapienciales, la sapiencia, la sabiduría, tiene que ver en la Sagrada Escritura con la madurez humana, con la madurez humana. Entonces es como que nos dice, el carisma que da el Espíritu es una madurez humana, una madurez de las cosas de la vida, ¿no? Una capacidad de comprender la vida misma, ¿no? Para dar esa palabra a los demás. Y en relación con este, también está la palabra de ciencia, que miren que aquí está el don de sabiduría, el don de ciencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es la palabra que viene con un conocimiento profundo, ¿no? Miren, una cosa es la sabiduría como don. Dios te regala sabiduría. ¿Y cómo hago yo para saber que tengo la sabiduría? Cuando yo vivo la vida con mucha alegría, con mucho sentido. Yo le encuentro sentido a lo que hago, yo tengo incluso gozo de lo que soy, de lo que hago, porque descubro que en la vida Dios está, que en mi vida Dios se está manifestando, ¿no? Escuchaba, por ejemplo, esta tarde a una persona que vino a acompañamiento y me contaba toda su vida, una persona ya adulta, ¿no? Y me contaba cómo Dios había intervenido en su vida, ¿no? De una manera impresionante, ¿no? Y me parece que detrás de eso está toda la sabiduría del Espíritu Santo, porque ella decía, yo he encontrado a Dios en todas esas cosas, ¿no? Cuando estaba en dificultades, que me ofrecían un trabajo sin yo estarlo buscando, para mí eso ha sido Dios, ¿no? Esa es la sabiduría, ¿no? Encontrarle sentido a la existencia desde Dios, ¿no? Ese es el don. Ahora, la palabra de sabiduría es aquella que yo le entrego al otro, le doy al otro para que también encuentre sentido a su vida, ¿no? Entonces, no solamente consiste en saber mucho teología, saber mucha Biblia, sino en que yo pueda aplicar esa palabra de la Sagrada Escritura a la vida de los otros, ¿no? Cuando la gente dice, ay, es que ese sacerdote le explica la palabra a uno y uno como que la entiende, no la entiende muy bien. Claro, es porque tiene palabra de sabiduría. No solamente sabe mucho, sino que tiene palabra de sabiduría. Ahí puede haber un sacerdote o un predicador que sea magíster, doctor, PhD, no sé qué, y sabe mucho de Biblia y sabe mucho de lenguas y sabe mucho, pero como que cuando le explica a uno no entiende nada, ¿no? Porque sabe mucho, pero no me transmite esa palabra
al punto de que yo la saboree, ¿no? Palabra de sabiduría. Y la palabra de ciencia tiene que ver con el conocimiento profundo. Entonces, el don de ciencia es conocimiento profundo de Dios. La palabra de ciencia es que yo pueda transmitir ese conocimiento profundo a los otros, ¿no? Y que los otros entiendan. Entonces, miren que la una está muy relacionada con el sentido de la vida y la otra está muy relacionada con el conocer a Dios. O sea, esas personas que solamente explicándote un asunto de teología te permiten conocer a Dios de manera profunda, ¿no? El ejemplo de esto era, les decía la vez pasada, Santa Catalina de Siena, ¿no? Que tenía un don de ciencia impresionante. El carisma de la fe se distingue de la virtud teologal de la fe, ¿no? La virtud teologal de la fe es una virtud necesaria para la salvación. O sea, Dios pone en nosotros la capacidad de creer y esto es necesario, o sea, es la condición sine qua non, ¿no? La fe es condición para la salvación. Esa es la virtud teologal, como virtud teologal. Pero la fe carismática es una fe que es capaz de mover montañas. O sea, es una fe que es capaz de sanar, o sea, es esa gente que uno dice, Dios mío, qué fe la que tienen, ¿no? Que son capaces de, no sé, de renunciar a un trabajo e irse a servir a Dios a una hora que Él les dice, que son capaces de sanar y decir en el nombre del Señor, te digo, levántate de esa silla. Esa es la fe carismática, capaz de mover montañas, ¿no? Una fe carismática. Y esto, por ejemplo, esta fe es muy necesaria también para el obrar carismático, ¿sí? Por ejemplo, para dar una palabra de profecía se necesita fe. Para orar un milagro se necesita fe, ¿sí? Para orar una curación se necesita fe, ¿no? Bien, el Señor en la palabra dice, cuando ustedes pidan, pidan como quien ya ha recibido. Esa es la fe carismática. Eso dice el Señor en la palabra. Cuando ustedes pidan, pidan como quien ya ha recibido, ¿no? Y den gracias por lo que han recibido. Eso, ¿qué necesita? Una fe poderosísima y carismática en que Dios está obrando, ¿no? Entonces, les digo que este carisma está muy relacionado con el resto, con el de curación, con el de sanación, con el de palabra de profecía, porque en- para poder obrar carismáticamente, para poder obrar carismáticamente se necesita esta fe, este tipo de fe, una fe total en que Dios quiere actuar de esa manera, quiere obrar de esa manera en las personas, ¿no? Sanando, liberando, haciendo pues como todo lo que Él sabe hacer en los demás. Carisma de curación, sanar, sanidad. Entonces, signos del comienzo concreto del futuro señorío de Dios y tiene para el cristiano una eficacia evocadora que suscita el asombro y la disponibilidad a la fe, un motivo de fe. Miren que aquí está de nuevo, ¿no? La curación, ¿qué es? Es un obrar poderoso de Dios a través de una persona, ¿no? No conocemos muchos sacerdotes y laicos que tienen el carisma de la curación, ¿no? Y que cuando van y oran por una persona, el Señor la sana, ¿no? Todos los niveles, espiritual, emocional, físicamente, y es un carisma que el Señor simplemente da. Aquí hay que tener también una claridad y es que San Pablo insiste mucho en que se da carisma de sabiduría en el mismo espíritu, en el único espíritu, en el mismo espíritu. Mira, lo dice varias veces, lo dice en cinco veces. El mismo espíritu, el único espíritu, el mismo espíritu, ¿no? Como enfatizando que es el Espíritu Santo el que obra en una persona. Y ustedes podrán preguntar, Andrés, pero entonces alguien podría tener carisma de ciencia y carisma de sabiduría y carisma de no sé qué. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu el que obra las cosas. ¿En quién? En las personas que se dejan guiar, ¿no? Que se dejan guiar. Hay quienes mm, en cierta medida se especializan, se dejan de pronto llenar más de cierto carisma, ¿no? Por ejemplo, el de la sanación. Entonces hay sacerdotes que donde llegan, cuando oran, la gente sin ni siquiera que les imponga las manos, se sanan sin siquiera, ¿no? Los testimonios, por ejemplo, del padre Emiliano Tardif son impresionantes porque donde él llegaba, la gente se sanaba, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que a mí siempre me ha impresionado mucho y es que él llegó a un pueblo, el padre Emiliano Tardif, llegó a un pueblo y empezó un congreso
Y un señor iba pasando y como que por chisme se asomó a la iglesia y ahí quedó sanado. Y uno dice, pero ¿cómo así si ni siquiera estaba orando? No, pues quedó sanado. O sea, es un carisma poderosísimo, era poderosísimo el que tenía el padre Emiliano Tardif. Aquí hay un pequeño comentario. La curación como signo de la llegada del reino de Dios y su Mesías. Id y contadle a Juan lo que habéis visto y oído. Eso lo dice Lucas 7:21. Id y contadle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. O sea, la curación es un signo de la llegada del Mesías y de la llegada del reino de Dios, ¿no? Y el Señor mismo le dice a San Juan, le manda a decir, el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú o tenemos que esperar a otros, no? Y Jesús le responde, no, pues vaya, díganles lo que ustedes están viendo, ¿no? Aquí hay un ambiente donde se sana la gente, ¿no? Y la sanación se convierte como en signo de la llegada del reino. Ciertos sectores de la iglesia menosprecian el carisma de la curación. Incluso hasta a veces los predicadores como que decimos, la gente siempre quiere ser sanada y siempre quieren ser sanadas y ser sanadas. Y, y bueno, como crítica eso puede servir, ¿no? Como quien dice, bueno, no busquen siempre la sanación, sino que busquen al Señor, al Dios de la sanación, ¿no? Digamos que esa es como la crítica que hacen algunos sectores de la iglesia e incluso predicadores. Pero miren ustedes que uno de los signos de la llegada del reino es la sanación. O sea, es un signo. Entonces esto no se puede perder porque la gente necesita esto como signo, ¿no? Yo le pido mucho al Señor. Yo le soy sincero, yo le pido mucho al Señor esto. Señor, manifiesta tu sanación. Y se lo pido mm, casi que, como dice San Pablo, con mucha ambición. Le digo, Señor, que se manifieste tu poder sanador siempre y de muchas maneras, en cada grupo, en cada momento de oración que tenemos, porque necesitamos esto. O sea, la gente necesita ser sanada. Primero porque estamos muy enfermos en todos los niveles, físico, mental, espiritual, estamos muy enfermos, ¿no? Y segundo porque muchas veces es la sanación lo que es signo de la presencia de Dios y de la acción salvadora de Dios. Entonces la gente necesita eso, ¿no? Y es la señal. Y Dios lo quiere manifestar y Dios lo quiere hacer, ¿no? Entonces no hay que tener como ese recelo de que siempre pedir sanación. No es siempre, pero saber que Dios sí lo quería hacer, que Dios quería obrar sanación en las personas, ¿no? Jesús recorría, dice Mateo 4:22, Jesús recorría Galilea entera, enseñando en aquellas sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando toda enfermedad y dolencia del pueblo, ¿no? O sea, el ministerio de Jesús se resume así, como una predicación, como una proclamación y como actos de curación. Entonces, el carisma de la curación tiene un punto central en la espiritualidad bíblica del Nuevo Testamento. Para el Nuevo Testamento, de las acciones más poderosas y representativas, más bien, las acciones más representativas de Jesús tienen que ver con la curación. Jesús curaba. Su proceder era siempre un acto de curación, ¿no? Incluso de milagros, ¿no? Los milagros que hacía cuando caminaba sobre las aguas, multiplicaba el pan. Pero la curación es lo que más se resalta en su ministerio, el ministerio de Jesús. Entonces esto es importante, ¿no? Y no hay que tener miedo en pedirle al Señor que sane a las personas. Cuando usted ore por alguien, no le tenga miedo a decirle a Dios, sánalo, Señor. Te pedimos que lo sanes. Señor, sánalo, ¿no? En tu voluntad, ¿no? Pero eso hay que siempre estar unidos a la voluntad de Dios. Cuando hacemos oración, Señor, me hundo, me fundo, me sumerjo en tu santa voluntad y sana a esta persona, ¿no? No hay que temer, no hay que temer eso. Bien, em, el carisma Andrés, de la perdón, curación. quizás es por ese miedo, quizás es porque se ha visto muchos abusos, ¿no? En en Sí, ciertos movimientos. Entonces, prácticamente, si es que alguien lo tiene, no quiere mostrarlo. Entonces, es bastante difícil porque claro. justamente necesitamos el carisma de la fe para poder decir, sí, en Mm, realidad eh, Jesucristo está conmigo, yo lo puedo hacer y Él me mandó a hacer esto y lo obedezco y creo. claro. Entonces, he visto muchas cosas, entonces que la gente se limita y no lo hace, ¿no? Sí, sí, es que los carismas y sobre todo el carisma de la curación siempre son llamativos, ¿no? Y se prestan para la soberbia
se prestan para los fanatismos también. Entonces, eso ya depende mucho del manejo de la persona que experimente el carisma, ¿no? Cómo se maneja este carisma, ¿no? Hacerlo con muchísima humildad, siempre en comunión con la iglesia. O sea, este tipo de carismas hay que hacerlos, todos los carismas tienen que hacerse en comunión con la iglesia. Es decir, bajo la obediencia del director espiritual, bajo la obediencia del sacerdote, bajo la obediencia del que esté a cargo, ¿no? Del obispo incluso, o sea, principalmente el obispo, ¿no? Hacerlo. Y obedecer, ¿no? Obedecer, ¿no? Por ejemplo, si a ti te dicen, no toque a nadie cuando haga oraciones, pues no toque a nadie, ore y ya. No que no ore en lenguas, yo no oro en lenguas, listo, está bien, no lo hago, con lo que usted diga, padre, porque es la obediencia, ¿no? Una de las virtudes que más enriquecen los carismas es la obediencia. Una de las virtudes que más enriquece el carisma de una persona es obedecer lo que el director espiritual dice, lo que dice el obispo, lo que dice la iglesia. Obediencia. La desobediencia es signo de división, es signo es un signo demoníaco, ¿no? Es una señal demoníaca. Cuando uno desobedece, ¿no? El desobediente es Satanás, ¿no? Por excelencia. Entonces, por eso hay que obedecer, ¿no? Por más grande que sea el carisma, por más cierto que sea, si el obispo dice no, hombre, pues no. Miren, yo realmente respeto mucho la palabra del sacerdote y del obispo, porque ellos son los que tienen la autoridad. Y ustedes han visto cómo los santos también a lo largo de la historia han tenido que pasar por esas etapas de purificación y que han sido necesarias, porque de no haber sido así, quién sabe si hubieran podido llegar a ser santos, ¿no? Porque se desborda, el ser humano se desborda, ¿no? Con un carisma, por ejemplo, como la curación, no se puede desbordar, ¿no? Se puede desbordar o un carisma, por ejemplo, como el don de milagros o el don de la profecía, uno se puede desbordar, porque la imaginación humana, el ego humano es tremendamente poderoso, ¿no? Y termina consumiendo a la persona. Esto es de mucho, de buen manejo, ¿no? Cuando haya un carisma como este, la cuestión es de cómo se maneja, cómo se asume, ¿cierto? Y cómo se sirve a la iglesia también a través de él, porque el objetivo es el servicio, ¿no? Entonces, el Ministerio de la Sanación Física e Interior, bueno, pasemos esta parte. El carisma de milagros, ¿no? Ya les mencioné un poquito, hay una diferencia entre la curación y los milagros. Obviamente la curación es un milagro, ¿no? Hay hubo curaciones milagrosas impresionantes, ¿no? Eh, por ejemplo, Pablito Collazo nos contaba en esos días una muy fuerte, una chica que estaba completamente reducida a la silla de ruedas y tenía la columna casi hecha un camino de curvas y entonces le iban a hacer una cirugía para que tuviera mejor calidad de vida y fueron a la comunidad y pues estaban orando para que saliera bien la cirugía, ¿no? Hicieron un circo no, un, ¿cómo es? De Jericó, Un sitio. un sitio, el sitio de Jericó. Gracias, Brian. El sitio de Jericó, ¿no? El sitio, ¿verdad? Y entonces comenzaron a hacer la oración y dice que cuando acabó la oración y todos dijeron aleluya o gloria a Dios o no sé qué, o victoria, empezaron a sentir que un crujir de huesos, empezaba a crujir los huesos. Y la chica se paró, le pidió, mami, ayúdame a parar y se paró. Sí, tenía la columna así, ¿no? Un milagro, eso es un milagro, una curación milagrosa, impresionante, ¿no? Pero el carisma de milagros también tiene que ver con acciones maravillosas, con acciones que desbordan lo natural, ¿no? Por ejemplo, se dice de San Francisco que hablaba con los animales, que podía convivir con ellos. Se dice de San Antonio de Padua que él también cuando predicaba los peces sacaban la cabeza para escucharlo. Y así, cualquier cantidad de milagros de los santos y de Jesús, por ejemplo, que calmaba la tormenta, que multiplicaba el pan, que convertía el agua en vino. Esos son milagros, ¿no? Uno dice, Dios mío, pudo haber sido esto posible? Pues es un milagro. Es decir, es una acción maravillosa de Dios a través de una persona. Por ejemplo, para ejercer el carisma de milagros, se necesita tremendamente el don de la fe. O sea, una fe inquebrantable, porque imagínese usted, Jesús para poder atravesar el mar caminando, qué fe necesitaba, o sea, para saber que Dios le iba a regalar la facultad de caminar por encima de las aguas, ¿no? Eso es fe,
fe tremenda. San Pablo sigue diciendo el don de profecía. Yo aquí no lo puse, pero el don de profecía es muy interesante porque consiste en la profecía en, en el mundo bíblico, eh, no se refiere como tanto a la capacidad como de ver el futuro, ¿no? Como de la adivinación del futuro. No está tan centrado en eso, ¿no? Sino que el profeta bíblicamente es alguien que con una capacidad, con una habilidad carismática, es capaz de ver el mundo con los ojos de Dios y dar una palabra sobre el futuro, dar una palabra sobre lo que va a venir, pero es una palabra inspirada por la sensatez y la sabiduría divina, la sensatez y la sabiduría divina. Entonces un profeta, más allá de que tenga, que puede también haber personas que tengan visiones del futuro, porque también las hay, ¿no? También las hay. Pero el profeta, más allá de esto, es una persona que lee la vida, lee el presente con los ojos de Dios y es capaz de decirnos este presente hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Y es una destreza impresionante porque por lo regular la gente no tiene esa visión del mundo, no tiene esa visión de la realidad. Las personas vivimos el día a día. Usted se da cuenta que el ser humano de a pie vive el día a día, ¿no? Nosotros estamos centrados como en lo cotidiano, en el hoy, el mañana, pasado mañana, pero el profeta es alguien que tiene como esa visión de futuro de la iglesia, ¿no? Por eso es el carisma que más necesitan los líderes de la iglesia, sobre todo el Papa. El Papa tiene que ser profeta, o sea, uno de los carismas que se le pide, que pedimos para el Santo Padre es el carisma de la profecía, porque él necesita ver, visualizar el futuro de la iglesia. Un papa que se quede en el presente, en resolver los problemas del presente, sin mirar al futuro, nos condena. Condena a la iglesia a un sin futuro, ¿no? A un sin futuro. Entonces la profecía tiene que ver sí con el futuro, pero es un carisma que regala el Espíritu a las personas para que tengan la visión de lo que viene desde la sabiduría del presente que regala Dios. La sabiduría del presente, saborear este presente para poder interpretar, para poder leer, para poder incluso anunciar lo que viene en el futuro. Cuando uno ve los profetas de la Biblia, tiene más o menos este perfil, ¿no? Como que lograron leer su situación actual con los ojos de Dios y Dios les inspiraba esa lectura, ¿sí? No estoy diciendo con esto que es solamente una habilidad humana, no, no es solo una habilidad humana, es un carisma realmente. Dios les regala a ellos esta capacidad de leer el presente, el mundo presente, la realidad presente, y a partir de esa lectura pueden visualizar el futuro, ver el futuro, cómo va a ser nuestro futuro si nosotros seguimos caminando hacia donde vamos. Por ejemplo, Jeremías le habla al profeta, señor profeta, fíjese lo que está haciendo, si seguimos así, vamos a quedar presos en Babilonia, vamos a terminar destruidos, vamos a perder el templo y usted se va a ir como un esclavo más, ¿no? Como un esclavo más. Lo escuchábamos, por ejemplo, en la primera lectura de hoy, a Acaz y a Elías, ¿no? Elías le habla a Acaz, pilas, hermano, que usted va a terminar muerto, ¿no? ¿Por qué? Por su proceder, ¿no? Es una lectura que hace del presente con los ojos de Dios, el don de la profecía. ¿Por qué es tan importante este carisma? Porque es lo que permite que como personas de fe visualicemos nuestro futuro. Una de las obras del Espíritu Santo, según el libro del profeta Oseas, es que cuando se derrame el Espíritu Santo, los jóvenes tendrán visiones, los jóvenes profetizarán, ¿no? O sea, la profecía es una acción del Espíritu Santo que se le regala al joven. Y el joven, digamos que no es el joven en años, ¿no? Sino que el joven es aquel que tiene como visión del futuro. O sea, aún los ancianos pueden ser jóvenes cuando tienen la visión clara del futuro. Una persona mayor que visualiza el futuro de sus hijos, por ejemplo, que dice, bueno, yo me voy a morir mañana, pasado mañana, pero quiero que mis hijos tengan esto, o sea, que vivan de esta manera, que construyan su vida, que tengan de qué vivir, que tengan un hacia dónde, ¿no?
Eso tiene que ver con el don de la profecía. Es pensar en el futuro que Dios me quiere regalar, ¿no? El futuro. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto, alguna duda que quieran mencionar. Andrés, que tengamos cuidado porque las mamás siempre decimos que somos profetas, ¿no? Porque les decimos, siempre estamos con los hijos, ¿no? Entonces otra cosa, pero es el sexto sentido, el corazón, ¿no? El Claro, corazón y la experiencia. Pero claro. mucha gente lo ve así, entonces hay que tener mucho cuidado. Sí. Por ejemplo, esa es una manera de entender el don de la profecía y va relacionada con lo que les acabo de decir. ¿Por qué mi mamá es profeta? Porque mi mamá me dijo que me iba a caer y me caí. Y no es que sea bruja, ¿no? Sino que es que, hombre, usted se está subiendo a una escalera que no tiene peldaños. Obvio que se va a caer, ¿no? Entonces, el profeta a la larga es un obvio, es un obviador, ¿no? Alguien que pone como sobre la mesa algo que todos deberíamos saber, pero que la gente por lo regular no se da cuenta, ¿no? Sí, o sea, miren, a veces la sensatez al mundo le falta, ¿no? Y el profeta, podríamos decir, es un sensato, es alguien que habla con sensatez, que tiene, como dicen por ahí, en una mano el periódico, en una mano la Sagrada Escritura, en una mano el presente, en una mano lo que dice Dios, ¿no? Entonces, ¿qué futuro le espera a nuestro país, al país, a Colombia, a Ecuador, ¿no? Necesitamos profetas para esto, o sea, gente que sea capaz de leer con visión del presente y visión del futuro con respecto al presente y decirnos, hombre, ¿qué nos espera, no? A veces sin esa visión como catastrófica, porque también existe como la mirada a veces catastrófica de la realidad y nada tiene sentido y vamos de mal en peor, porque tampoco ese es, digamos, el trabajo Por eso es una mirada objetiva, es objetiva, ¿no? Que sea capaz de anunciar, denunciar lo que está bien, lo que está mal, y que sea capaz de hablar con sensatez, decir las cosas con sensatez. Pero también detrás de lo que dice Anita hay un tema, y es el tema de la maldición, del uso de la lengua. A veces papás y mamás somos lenguilargos y con los hijos a veces les decimos cosas que van más por el lado de la maldición, ¿no? Usted no va a ser capaz, usted no va a servir, eso le va a salir mal, eso sí hay que tener cuidado con eso. Si una cosa es la voz de la sensatez, sí, el hecho de yo decir, mijita, si usted está con el novio y todos los días se va con él y fin de semana con él y para todas partes con él, usted va a terminar embarazada. Pues eso es obvio, ¿no? Pero la peladita no sabe, ella cree que está inventando el agua caliente, ¿no? Es un anuncio obvio de lo obvio, ¿no? Y es también profecía. Pero hay palabras que le decimos a nuestros hijos que pueden rayar más con la maldición, es decir, con desearles el mal o con pronunciar palabras que pueden destruirlos. Y eso sí hay que tener mucho cuidado porque también puede pasar. Y eso hay que evitarlo a toda costa porque es dañino para los hijos, tremendamente dañino. Bueno, sigue San Pablo con la lista, dice, a otro discernimiento de espíritus. Entonces aquí está lo que decíamos cuando hablábamos del don de discernimiento. El discernimiento decíamos que es como el descubrir las intenciones últimas que mueven a una persona, ¿sí? ¿Qué es lo que te mueve a actuar de esa manera, ¿no? Ese es el don de discernir el espíritu. Aquí, el carisma, como tal, consiste en escudriñar el corazón. El carisma de discernimiento es una capacidad de escudriñar el corazón. Una cosa impresionante. Ustedes conocen el ejemplo más cercano, es el del Padre Pío. El Padre Pío sabía leer los corazones. Usted se confesaba con él y él terminaba diciéndole todo lo que usted le iba a decir. Y hasta más, ¿no? Porque discernía el corazón. Es cuando viene el Espíritu Santo y regala este carisma, te regala como esa claridad en los ojos para ver el corazón de las personas. Impresionante. Qué susto una persona así, ¿no? Como el Padre Pío. Y así existen muchos hombres y mujeres hoy en día.
Hoy en día existen así, personas que cuando te confiesan, te leen el corazón y te saben descubrir las intenciones últimas, e incluso hasta el pecado más guardado del mundo, te lo dicen, te lo, te lo señalan, ¿no? Es el carisma de discernimiento de espíritus. Y a continuación, entonces ahí sigue el que tenía acá, que es el don de lenguas. Este carisma, digamos que tiene un fundamento bíblico. El fundamento bíblico es Hechos 2, cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles en Pentecostés, el texto dice, se pusieron a hablar en diversas lenguas. Dice, la manifestación del Espíritu Santo en los apóstoles al principio se dio como un hablar en diversas lenguas. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 2 dice, de repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Ese es el fundamento, las diversas lenguas. El problema de las lenguas ha cobrado como nuevo significado y es a través del fenómeno carismático, pentecostal, del tema de la renovación carismática, que hunde sus raíces en lo pentecostal, ¿no? La experiencia de renovación nace en el seno de experiencias pentecostales, en el pentecostalismo. Allí, ¿qué sucede? Que hay un bautismo, hay una renovación espiritual sumamente fuerte y comienzan a surgir de nuevo estos carismas de lenguas, de sanación, de liberación, de oración, de alabanza. Y uno de los carismas más polémicos ha sido el don de lenguas. San Pablo lo explica en la carta a los Corintios. Se ha dicho mucho, por ejemplo, hay un teólogo, pienso que de los más importantes, que es Heribert Mühlen, que habla sobre el tema de los carismas del Espíritu Santo de una manera organizada, bonita, chévere, también porque él ha tenido experiencias carismáticas. Entonces, es teólogo alemán, pero explica las cosas con bastante destreza y también como hombre de fe. Él, por ejemplo, explica esto desde estas cuatro definiciones que les tengo ahí en la pantalla. ¿Qué es el don de lenguas? Es una facultad que otorga el Espíritu Santo de decir lo indecible. Entonces, viene el Espíritu Santo y comienza a obrar en una persona y esta persona queda agradecida, por ejemplo. Su alma está completamente agradecida con lo que Dios ha obrado y no sabe cómo agradecerlo, porque no hay palabras humanas para decir lo que ella está sintiendo. Entonces viene el don de lenguas, ¿no? Decir lo indecible. Em, También lo dice como un normal hecho del lenguaje, y es una explicación muy, muy bonita, porque cuando, cuando vivimos experiencias mm, cautivadoras, em, uno cómo expresa eso, ¿no? Por ejemplo, hoy me anunciaron la muerte de una persona muy, muy querida en mi pueblito, en el pueblito de mi pueblo natal, en Colombia. Y pues, ante eso, ¿no? Como una persona buena persona, trabajador, más o menos cercano también, pues como a mí cuando en todo este mundo de la iglesia, bueno, una persona muy, muy, muy bondadosa. Me dicen eso y yo como que no, pero o sea, es como que un hecho normal del lenguaje es, o sea, como que no tengo que decir. O sea, entonces el don de lenguas es también como esa expresión normal del lenguaje ante un hecho que representa asombro, ¿no? No tiene contenido comprensible para la razón. Lo mismo que, o no. O por ejemplo, cuando hay un canto gregoriano, ¿no? Ustedes han escuchado los cantos gregorianos, ¿no? Que son ¿y eso? ¿Y qué significa eso? No, no. Aleluya.
¿Y eso qué es? Pero eso te conecta con Dios, ¿no? O sea, cuando uno escucha este tipo de canciones, uno queda como que hay algo que está pasando distinto, ¿no? Heribert Müller también dice que presenta una profundidad insondable que no puede captarse de forma puramente intelectual. Él dice que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu, y esto lo toma justamente del texto de Romanos 8, cuando San Pablo dice, el Espíritu se une a nuestro espíritu para que podamos clamar, para que podamos orar desde lo profundo de nuestro ser y clamar, Abba Padre, decir, como decir lo indecible, ¿no? Decir en algo que no puede captarse con lo puramente intelectual, expresarse de una nueva manera. Dice Heribert El Müller. lenguaje de los ángeles, Andrés. También se habla de las lenguas angélicas, ¿no? De las lenguas que se conceden a ciertas personas para que hablen como hablaría un ángel con Dios, ¿no? Un lenguaje que solamente Dios puede entender, ¿no? El misterio como misterio no solamente es inimaginable, no solamente inconcebible, sino que también es indecible, dice Heribert Müller, indecible. Y hay una expresión de él que me gusta mucho, no la puse aquí, se me olvidó, pero está en uno de sus libros. Cuando leí ese libro me fascinó esa expresión. Dice que el don de lenguas es también como una forma de síntesis, atención a esto, una síntesis de la petición de la comunidad, dice Heribert Müller. Como que todos tenemos un deseo interior, o sea, tenemos un anhelo, un anhelo interior. Pero a veces la comunidad no sabe cómo decirlo, ¿no? A veces es una necesidad, a veces es una acción de gracias, a veces es adoración. Entonces él dice que cuando alguien ora en lenguas, puede también estar haciendo la síntesis de lo que todos estamos necesitando y deseando, y lo dice en el lenguaje del espíritu, ¿no? O sea, como recoge las lenguas de todos, ¿no? Recoge el deseo de todos. Entonces, como que el que ora en lenguas también puede estar sintetizando ese deseo, ¿no? Eso lo dice Heribert Müller en uno de los textos que se llama Carisma y Liberación. Me pareció muy linda esa definición, porque sí, puede ser el orante en lenguas puede estar recogiendo el deseo, el querer de toda la comunidad. Miren, todo esto tiene sentido en el seno de una comunidad. Por eso yo invité a la gente de Abapá, porque todo esto tiene sentido es en la comunidad. La comunidad necesita este tipo de cosas y es en la comunidad donde se dan estas cosas. Y por lo regular Dios da a ciertas comunidades algunos carismas. Yo le he dicho mucho por ejemplo, a Dieguito, el fundador de la comunidad Abapate, yo siento en mi corazón que el carisma de la comunidad tuya es un carisma netamente de sanación interior, de liberación, de sanación, ¿no? Y de mucha unción. Yo le he dicho mucho a él, porque lo he sentido. O sea, cuando hay una oración en la comunidad de Abba Pater, siempre yo experimento que está la presencia del Señor y se da mucha sanación y mucha. Y es así, ¿no? Y es porque es en el seno de una comunidad. No es el carisma de Diego, o el carisma de Andrés, o el carisma de. O sea, el carisma en realidad es de la comunidad. Y hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo, sabiendo que es ahí donde se da, dentro de una comunidad. Es por eso hay que permitirle a Dios que actúe, o sea, por eso hay que poner a prueba, como dice el Salmo, vengan, prueben, gusten y vean cuán bueno es el Señor, dice el Salmo, ¿no? Gusten y vean cuán bueno es el Señor. Estos carismas son para gustarlos, para verlos, para ver cuán bueno es el Señor. Dejemos hasta ahora sí. A veces esto puede ser un poquito polémico porque San Pablo es el que pone la polémica. Dentro de 8 días yo voy a empezar por ahí. Tengo que confirmar si Diego nos puede acompañar para hablar un poco sobre esto. em, y como que terminar de definir un poco ese tema. San Pablo hace una aclaración sobre el uso de las lenguas. Está en la carta a los Corintios también. Resulta que la comunidad de los Corintios era una comunidad muy carismática, mucho, mucho. Capítulo 14 comienza a explicar en cómo se hablan las lenguas, ¿no? Dice el versículo 14, Primera de Corintios 14, versículo 13, dice, si alguien habla en lenguas, que pida el don de interpretarlas, porque si rezo en lenguas, mi espíritu reza. Que dice nuevamente San Pablo, ¿qué es el don de lenguas? Es un lenguaje espiritual.
pero mi mente queda sin fruto. Entonces, ¿qué hacer? Rezaré con el espíritu, pero rezaré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero también los cantaré con la mente. Porque si solo alabas con el espíritu, ¿cómo dirás amén a tu acción de gracias? El que ocupa el lugar del siempre fiel, si no sabe lo que dices. Tu acción de gracias podrá ser excelente, pero al otro no le sirve para creer en la fe. Pone más adelante el tema, las reglas prácticas para los carismas, y dice, el don de lenguas puede ser polémico porque es incomprensible. Entonces, si de pronto llega alguien a la asamblea y están todos como locos orando en lenguas, va a decir, esa gente lo que está es borracha, están locos todos, ¿no? Entonces dice que sea con prudencia, uno a la vez, mm, y si de pronto hay algún neófito que se puede escandalizar, no lo hagan delante de esa persona no neófita porque puede escandalizarse, ¿no? Se puede asustar, ¿no? Entonces como que necesita cierto ambiente también esta manifestación del don de lenguas para que la gente no se escandalice, no se escandalice. Bueno, de todo esto hablaremos la próxima semana. Yo quisiera que centráramos la atención finalmente en la importancia de hablar de ellos, en reconocerlos, en saber en qué consisten, por qué y por qué sobre todo en el tiempo de hoy. Vamos a centrarnos la próxima semana en esto.